Bienvenidos a nuestro podcast. Es de fisios y para fisios. Me dijiste que iban a sacar un chambear. Vamos, es que no es obligar a nadie. El día de hoy, nuestro episodio número 15, nos encontramos de manteles largos con dos grandes invitados. Juanca, preséntalos, porfa. Pues me da muchísimo gusto, primero agradecerles que hayan aceptado la invitación. Muchísimo gusto porque son grandes amigos, grandes fisioterapeutas y la verdad este podcast pues va a salir excelente. Vamos a hablar un poquito de la parte de la fisioterapia deportiva, vamos a hablar un poquito de la parte del emprendimiento y bueno, pues con ustedes les presento al licenciado Carlos Negrete y al licenciado Toñito. Mucho gusto. Entonces, Charlie, preséntate con la audiencia, por favor. Cuéntanos quién es Carlos Negrete y por ahí tus medidas también. Bueno, pues antes que nada agradecerles que estén por acá visitándonos. Muy complacido de recibirlos y bueno, pues para no hacer muy extenso esto, pues mi nombre es Carlos Negrete Torres, soy fisioterapeuta, aquí emprendedor, socio de mi colega y amigo Antonio, el Toñito, y bueno, pues tengo el gusto y el placer de además de con ustedes, pues conocerlos de alguna forma de la parte profesional, pues el aspecto de amistad que tenemos ahí antes, pero bueno, vamos a hablar de manera profesional en este podcast. No pasa nada. No, pues mucho gusto, Antonio Martínez, Toñito me dicen. No, pues para mí es un gusto, un placer convivir con grandes amigos, compartir experiencias, que es de lo que se trata, y pues pasar un rato agradable, ¿no? Pasándola bien y pues nada, ahí platicar lo que nos ha pasado, que es lo importante, ¿no? Sí, justo por ahí comentábamos en redes sociales, había un poquito de hate porque no sabían, habíamos nosotros lanzado que unos fisioterapeutas influencers nos querían cobrar 10,000 pesos, y pues la verdad que se los queremos presentar. Al último tuvimos que negociar, se cerró. ¿En cuánto se cerró? 18 por los dos. 18 por los dos, pero pues tuvimos la oportunidad de que nos abrieran las puertas de su casa. Por ser amigos, el descuento estuvo bueno, entonces sí. no. Igual para futuras colaboraciones, a lo mejor no se puede hacer el descuento, pero pues por aquí van a estar apareciendo sus redes sociales por si gustan contactar los modelos, futbolistas, talacheros, lo que ustedes gusten aquí, cualquier colaboración. Somos de la talacha, pero de fisioterapia. Si quieren ser campeones, ya saben dónde. Buenos elementos para el aspecto profesional de la fisioterapia. El fútbol, pues mejor fisioterapeutas. Sin rodillas. ¿Bromas? El colmo de un juicio, algo. El colmo. Lastimado. Ahí se aplica la de no, ya no llegué a primera porque me chingué la rodilla. Pero bueno, entonces vamos a entrar un poquito aquí en contexto. Nosotros pues los conocemos muchísimo, repetimos, grandes amigos, pero cuéntenos un poquito, ahorita vamos a ir llevando el podcast un poquito cronológicamente, pero cuéntenos actualmente qué hacen. Ya dijeron que son fisioterapeutas, cuéntenos de esta parte del emprendimiento. Pues, si quieres. Bueno, pues empezando, bueno, nosotros, tanto Toño y yo, su servidor, comenzamos con este proyecto ya hace 2 años de formar la clínica, pues bueno, especializada de alguna forma en el método de trabajo, de rehabilitación, de fortalecimiento, que es lo que nos enfocamos principalmente, aunado obviamente a la fisioterapia como tal pasiva. Por ahí tuvimos pues nuestro paso por algunos clubes ahí de primera división, Monarcas, Mazatlán. Yo me regreso aquí a la ciudad de Morelia un año antes que Toño, y bueno, ya posterior a que él trabajó allá otro tiempo, fue que regresó acá a la ciudad de Morelia, y bueno, pues fue que decidimos juntos pues formar este proyecto, ¿no?, del fortalecimiento muscular. Bueno, pues personalmente esta es pues la tercera clínica que yo abro. Tuve anteriormente 2 que fueron pues evolucionando a lo que ahora es esta parte. Justamente este mes, hace 2 años, fue que inauguramos esta clínica, en julio de hace 2 años. Fue un proyecto que Carlos y yo lo teníamos planeando porque, pues, si no sabían, él y yo fuimos roomies en Mazatlán.
y por ahí nos acoplamos bien. En una cama. Nos acoplamos bien y entonces pues fuimos llevando buena química y a la par, así como trabajamos aquí, pues estuvimos trabajando mucho tiempo en Monarcas y en Mazatlán. Entonces pues vimos que llevamos el mismo ritmo y rumbo del trabajo, y fue que decidimos abrir esta parte, ¿no? Que si bien a lo mejor en la cama no se nota, pero pues parece un gimnasio, que al final es un método que Carlos y yo aprendimos a rehabilitar con movimiento, ¿no? O sea, pues, muchos de nosotros, y es que la mayoría debemos hacer lo mismo, pero creo que nosotros tenemos un método ahí colombiano mediante el cual rehabilitamos con ejercicio y fortalecimiento muscular para todo tipo de lesiones, y prácticamente fue lo que llevamos empleando y es lo que hacemos ahora. Justo. Exactamente, Toño. Y estamos, hacemos referencia un poquito, estamos en su clínica, estamos en sus instalaciones y estábamos viendo el nombre de su clínica. ¿Nos pueden hacer un poquito más de contexto el por qué esa clínica y lo que ya mencionabas un poquito, el método? ¿A qué se refiere este método? ¿Cómo va? ¿Qué? Mira, a ver. Ahorita si quieres le hablo un poquito y ahorita Aguante. Primero, hoy se rompe esa sociedad. Cuarta clínica, camino. Si quieren romper una sociedad, aquí está su podcast. Estoy buscando socio. No, pues mira, cuando yo empecé a colaborar en el equipo de Monarcas, tuve la oportunidad de conocer a un profesor que se llama Luis Fernando Lastra. Okay. Él es un profesor colombiano que llevaba en el equipo, me parece que 3 años cuando lo conocí. Él es un profesor que ya tiene muchísimo tiempo y mucha experiencia en este trabajo. Él inclusive, pues, tengo el orgullo de decir que rehabilitó a Maradona, estuvo en la selección panameña. Entonces pues Monarcas lo trae precisamente a eso, a fortalecer a todos estos jugadores que llegó un momento que era un hospital y no sabían por qué. Entonces lo contactan, lo traen para acá, le hacen un buen ofrecimiento y justo solución. Duró el equipo 3 años sin lesiones gracias a este profesor. O sea, lesiones obviamente musculares, o sea, las de extracampo pues esas son normales, pero meramente musculares 3 años mientras él estaba, por un método de él, método de fortalecimiento de él. Entonces, yo cuando entro a Monarcas me le pego como chinche, y él me arropó muy bien porque vio mi entusiasmo, mis ganas de aprender, todo. Me arropó y me fue enseñando pues todo. Entonces, pues en mi estancia en Monarcas, pues yo me le pegué, él estaba en primer equipo y venía a las instalaciones de fuerzas básicas a dar este preventivo de lesiones de fortalecimiento muscular a la segunda división, a Monarca segunda, a las 5:30 de la mañana. Entonces yo, cada vez que él iba a las 5:30, yo también estaba con él 5:30 de la mañana, 2 o 3 veces a la semana pegado, y entonces ve mi entusiasmo. Entonces les repito, me arropó y me fue enseñando. De repente me invitaba al estadio, me invitaba con los jugadores y ya me hice muy buen amigo y colaborador. Ya posteriormente me invita a trabajar a su equipo porque él pide o le dan todo el área de fisioterapia en básicas. Okay. Entonces él me dice, vente como parte de mi trabajo, y me hace el coordinador de fisioterapia de fuerzas básicas. Después también a él se la dan también en Mazatlán. El chiste a grandes rasgos es que con él estuve trabajando 4 o 5 años y aprendiendo ese método de fortalecimiento Lastra. Al final fue como le pusimos. Entonces yo terminando mi estancia en Mazatlán, como a los 2 o 3 meses me voy a Colombia. Me voy a Colombia y ahí hice pues como un internado, como de 3 semanas ahí con él, para aprender mucho esta parte o sea, con él nunca terminas de aprender, ¿no? Y aparte la parte administrativa. Y pues así como me influyó en él, ahorita mi compañero Chely va a ver cómo influyó en él el profesor. Entonces tomamos la decisión de llamarlo así,
o sea, Met4Las, método de fortalecimiento lastra, como dice aquí mi playerita. Entonces, pues muchas personas piensan que qué significa en inglés, pero no, en realidad es eso, método de fortalecimiento lastra. Creímos que era un nombre así como llamativo y es el nombre. Aquí ya mi compañero. Excelente. A ver, Charlie, cuéntanos cuál fue tu experiencia. Bueno, pues ahí digo muy a la par, que yo creo que un buen consejo que ahorita mencionó Toño y que a mí me funcionó de muy buena manera fue esa parte, ¿no? Yo entré de alguna forma a la institución de Monarcas por la función de mi servicio social. O sea, no fue que yo entrara contratado ya o algo. Entonces, al momento de entrar al servicio, a mí también, bueno, pues poco, la verdad es que siempre me ha gustado el deporte, la actividad física, sobre todo el fútbol. Entonces, al momento de conocer al profesor Luis Fernando Lastra, pues en automático me cambió el chip de la idea que yo tenía de cómo era la fisioterapia en el mundo del deporte, ¿no? Yo entré creyendo que dije, bueno, de los electroditos, el calorcito y el masajito y estiramiento, y te das cuenta del alcance que tiene la fisioterapia. Obviamente para esto pues necesitas estar pues ya con las herramientas o estar bien preparado, ¿no? Misma cuestión acá que con Toño, me le pegué lo mayor posible porque la verdad es una persona que se lo he dicho, lo considero como mi padre de manera profesional, porque nunca dejas de aprender y aún así siempre te exige, siempre te está preparando. Entonces pues de alguna forma, dado eso fue el proyecto, de igual forma, ¿no? Estuve ahí en el servicio, me llamaba muchísimo la atención el tipo de trabajo que era a través pues del fortalecimiento y la prevención de lesiones, que ya cuando lo vas analizando y lo vas trabajando, pues te das cuenta que es llevado tanto en los equipos como en la vida diaria, la prevención de lesiones. Y bueno, pues también esa parte, a mí no me tocó ir a Colombia, pero de igual forma, como lo menciona acá Toño, estuvo trabajando en Mazatlán. Él se regresó justo al mismo tiempo casi conmigo, acá a Morelia. Entonces estuvimos trabajando juntos, un poquito yo más enfocado al aspecto de la valoración fisioterapéutica y toda esta parte. Y pues él, que es la eminencia, pues ya con todos estos personajes y más que por ahí rehabilitó el profesor, pues la parte del fortalecimiento. Entonces pues igual era lo mismo así. El hecho de poder trabajar con él, de estar a su lado, de poder tomar nota, de que él te pudiera capacitar, de que él te pudiera dar una sesión de fortalecimiento con él, pues te da pie, ¿no?, a ir adquiriendo ese tipo de conocimiento que pues yo creo que la verdad un mes con él aprendí muchísimo más que en muchas cosas que en la universidad en 5 años. 4 años de carrera de voleibol. Es otra muy buena, pero sí, de ahí nace y de ahí surge de alguna forma pues el respeto y pues bueno, es una manera pues de honrar, ¿no?, a la persona que nos abrió tanto las puertas, que nos arropó, como lo dice Toño, pues el camino vaya al fortalecimiento, la rehabilitación, la readaptación, prevención de lesiones y demás que nos capacitó. Exactamente, y bien lo recalcan, es un consejo más que se le da a la audiencia, que pues este es uno de los objetivos del podcast, que la gente, los futuros fisioterapeutas y ya fisioterapeutas, pues vayan adquiriendo este tipo de consejos y puedan llevarlos a la práctica, llegarlos a aplicar. Y hemos coincidido tanto con ustedes como con otros fisioterapeutas. Es uno de los consejos que normalmente se repite: traten de estar cerca de las personas que saben más que uno, que te pueden enseñar más, y es una parte importante dentro de un crecimiento de la práctica fisioterapéutica. Sí, que muchos de nuestra audiencia, y nos lo han comentado mucho por ahí en redes sociales, no, pues es que ustedes van con fisioterapeutas ya hechos y que ya tienen su trayectoria, pues claro, pues queremos ganar seguidores, ¿no? Pero... Y guapos. Entonces,
muchos seguidores nos dicen, oye, pero ellos ya están posicionados pues en el ahora, pero a mí me gustaría saber cómo fue el trayecto que ellos fueron llevando para llegar a posicionarse a como están ahora. Entonces yo me imagino que todo inicia con la parte de las prácticas, ¿no? Empezar ahí. Entonces quisiéramos tocar un poquito ese tema. Cuéntenos, por ejemplo, Toñito, tú fuiste el primero de nosotros, Sí. de los que estuvimos por ahí. ¿Cómo fue esa parte de llegar a prácticas a Monarcas? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿O cómo fue que le hiciste si algún alumno por ahí tuviera la intención de llegar? Bueno, ya no, porque no existe. Pero algún otro equipo. No, pues mira, siempre hay que llegar con un chip diferente al que hay, ¿no? Yo pedí dar el servicio ahí, pues obviamente sabemos que por las calificaciones, que realmente en un ámbito laboral no te dice mucho unas calificaciones, no te da un trabajo unas calificaciones, pero en ciertos aspectos te ayuda. En ese caso, pues yo no fui el mejor alumno, pero me dio para dar mi servicio en Monarcas, ¿no? O sea, deportivamente, el fisio deportivo de la generación a lo mejor me alcanzó para ahí, o tuve la suerte al final. Entonces, yo me encuentro con un área en Monarcas, pues muy básica, muy superficial, por así decirlo, sin hablar mal de los compañeros que estaban antes de mí, pues ellos literalmente hacían su chamba y vámonos, terapia pasiva y vámonos. O sea, no iban a lo mejor más allá, a lo mejor pues estaba complicado la situación porque pues esto te estoy hablando ya de hace algunos años, 5 o 6 años, entonces en esta parte pues todavía existía mucho esa rencilla entre doctor fisioterapeuta, ¿no? Porque pues, al final llegué a esa área donde no había antes fisioterapia. Entonces se empleó entrando nada más practicantes. Entonces yo llego a dar un servicio social en el que los doctores, que pues al final son el jefe del equipo, pues nada más literalmente nos ocupaban para dar masaje o electroterapia. ¿Te duele? Dile que te ponga masaje, electroterapia. O sea, literalmente los doctores prescribían lo que teníamos que hacer. Y pues los otros terapeutas que estaban antes de mí no hacían hincapié o no visualizaban que podíamos hacer algo más, ¿no? Entonces yo entro, empiezo a dar mi servicio social y empiezo a cambiar el chip un poco en esa parte, muy propositivo. Conocí al profesor, como les platiqué hace ratito. Yo a las 5:30 de la mañana unos días ya estaba ahí. Si había que quedarse a veces 1 o 2 de la tarde estaba, porque en ese tiempo en el servicio social pues solo había un turno, ¿no? Entonces, platicando esta parte, yo fui muy propositivo, empecé a preguntar, empecé a andar aquí, empecé a andar allá, empecé a ofrecer otros servicios que, le repito, mis compañeros en el servicio social no los daban, como de los ejercicios, la movilidad. Empecé a decir, no, es que el fisio no solo es esto, hay que fortalecer, hay que hacer esto, y me asesoraba con el profesor o con el fisio de primera, que en ese momento, que también me le pegué cierta parte y también me iba y me decía, bueno, vamos a hacerlo por aquí, o yo le preguntaba, oye, tengo esta lesión, ¿qué podemos hacer? Y desconozco si mis compañeros de antes lo hacían, pero pues no creo, porque el fisioterapeuta no los ubicaba, así quiero hablar mal, pero no valía. Esto va referido a que si quieres algo, pues tienes que cambiar el chip. Sí, no tienes que llegar a hacer lo mismo, y no me refiero a llegar a lucirte o a hacer menos a alguien más. Uh-huh. Simplemente hacer tu trabajo bien y como debe de ser, y buscar esta manera, ¿no? Entonces llega el profesor Lastra, pide, como vio el área de fisioterapia una gran oportunidad en verdad crear, porque veía que pues no tenía guía, o sea, era doctor, fisio, preparador, no tenía esta parte que debe de ser consciente, y pues más en un equipo de primera división, ¿no? Entonces él pide ahí ¿cómo se llama? A los directivos. En ese tiempo era Manuel Ruiz, saludos a mi amigo Manuel Ruiz, y el profesor Manuel Ruiz, creyendo en esta parte del profesor, adelante, le da esta área y pues dice quién tienes que esté al frente, y como yo estaba muy pegado con él, me pone al frente de esta parte de la fisioterapia, y ahí es cuando me contratan, todavía dando el servicio social. Duré 6-7 meses dando el servicio y me contratan. Entonces, pues ya empezamos él armó la estructura del área de fisioterapia, en el que siempre los médicos eran los que nos dirigían, pero en el área de fisioterapia era el fisioterapeuta
readaptador deportivo médico. Creamos esta unión y que al final pues el departamento empezó siendo un éxito, menos lesiones, nos sacaban más rápido, más consolidados, o sea, la fisioterapia allí creció en Monarcas. Y obviamente pues eso dio hincapié a que llegáramos a Mazatlán ya con algo bien establecido y no todos confundidos, y a pesar de que allá estaban en ceros, pero el área estaba bien establecida, ya sabemos lo que teníamos que hacer, entonces pues no nos costó nada de trabajo, y esa es la manera en la que yo entro a trabajar en esta institución deportiva, a grandes rasgos, gracias al profesor por que le crearon esta parte. Excelente. Charlie, ¿cómo fue ese proceso? Ya, Toñito te dejó todo así para que llegaras. Bueno, mira, nada más para complementar, porque mi proceso, pues, si bien fue similar al de Toño, a mí, previo a que me tocara elegir el servicio social ahí en Monarcas, a mí me tocó dar prácticas, como nos tocó a todos aquí, que ibas 3, 4 semanas. Entonces, digo, a mí siempre, lo repito, siempre me ha llamado la atención, ¿no?, el fútbol. En ese momento justo Toño era el encargado ahí del área de la coordinación de fisioterapia en fuerzas básicas, y digo, él apenas justo estaba en ese proceso, que él aún no terminaba su servicio social, pero ya sabíamos que estaba contratado, ¿no? Entonces desde ahí, previo al servicio social en las prácticas, pues me llamó la atención. Ya cuando entro, que si bien como menciona Antonio, las calificaciones son un número, cierta importancia que tiene, ¿no? A mí, bueno, al menos en mi caso sí me favoreció mucho para poder elegir ese centro de prácticas, que era donde yo quería, ese lugar de servicio que era donde yo realmente quería desempeñarme. Me toca entrar, para eso, bueno, pues te hacen a mí me tocó que me hicieran un examen o una entrevista básica, la verdad, para poder... Básica con el jefe de ¿Qué sabes hacer? En ese momento estaba la coordinadora de enseñanza, ¿no?, de ahí de Monarcas. Bueno, ya dio pie a que pues todo bien, comencé a dar mi servicio, y pues de igual forma, ¿no? Yo la verdad es que aquí con Toño, no porque sea mi amigo y no porque sea mi socio, pero pues también, o sea, yo ya había observado ese cambio de chip, ¿no? La primera vez que me tocó ir a hacer prácticas, allá que estaba Toño, ¿no?, en el servicio, que sí, de alguna forma sí estábamos bien tratando de organizar pues el área médica, el área de fisioterapia, el área de fortalecimiento. Ya se observaba pues ya un mayor orden, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por ahí pues comienzo mi servicio social. De igual forma, me tocó conocer ahí al profesor, que iba de vez en cuando ahí al área de fuerzas básicas, ¿no? Él trabajando en primera y todo. Entonces de ahí fue que nos comenzó a capacitar, y algo que recuerdo que me comentó la esposa de ese profesor, porque, o sea, de verdad fue muy bien la forma, o fue muy notoria la forma en cómo nos arropó a Toño, a mí y a otro ahí compañero, a Shaggy, de que nos notó algo, ¿no? Nos vio esa cosquillita de buscar algo más, de que nos llama la atención, pero de igual forma pues nos exigía, ¿no? Entonces fue ahí como de alguna forma por ahí con la cuestión de la rehabilitación y el fortalecimiento, porque a los chavos ahí lesionados de fuerzas básicas los mandaban a que él los rehabilitara al estadio. Fue que él me dijo propiamente: oye, ven, tú vas a hacerte cargo de los jugadores lesionados una vez a la semana ahí en el estadio. Entonces pues para mí fue el boom, ¿no? El wow. Entonces ya de ahí comencé de alguna forma a involucrarme un poquito más con él. Justo en ese previo mucho antes de que yo terminara el servicio, recordando un poquito de ahí de la forma o de la consolidación del departamento que menciona Toño, del cual él ya era parte, ya trabajaba. Me comenta el profesor que
buscando de alguna forma consolidar aún más el proyecto, quería que me quedara a trabajar ahí, ya para apoyar de alguna forma, pues, ser 2 fisioterapeutas en el área de fuerzas básicas. Me hace la invitación y pues de repente, oh sorpresa, ¿no? Algo que no esperábamos, nadie, cae la pandemia, entonces llega la cuestión de la pandemia, yo ya de alguna forma pues me veía ya como más involucrado, de alguna forma me tenía un poquito más de responsabilidades ya. Justo como en ese momento es cuando se corta, cae la pandemia y dije, puta, o sea, ya aquí que sí me van a contratar, no me van a contratar, pero bueno, se dieron otras situaciones, digo, ajenas a la pandemia, todo, que yo creo que ahorita más adelante lo platicamos, pero de alguna forma fue como yo ya me sentía parte del equipo de trabajo, vaya, porque ya tenía un poquito de responsabilidades ya un poquito más encaminadas a la cuestión laboral, entonces la verdad justo antes de concluir el servicio pues ya me sentía también con esa integración que aquí Toño, el profesor Lastra, también ahí el fisioterapeuta de primera en ese momento Leandro Botti, que de alguna forma ya nos empezaron a arropar un poquito más y como a ya consolidar esa parte. Mencionaban algo muy importante que también les repito, hay muchos estudiantes escuchándonos y es cómo es ese proceso. Sabemos que en diferentes escuelas, nos escuchan de diferentes escuelas, los procesos de repente son diferentes para el servicio social. El de ustedes fue muy similar para elegir, mencionaban lo de la calificación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos pueden contar un poquito? ¿Te llaman, te dicen, tenemos estos lugares? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, en la universidad se supone que días antes de dar el servicio publica las instituciones a donde vas donde puedes realizar tu servicio y tú tienes opción de elegir de acuerdo al promedio, porque pues, te forman del 1 a todas las gentes que haya, 300, 200 personas. El que está, exactamente. La que tuvo el mejor promedio, pues va hasta el frente, ¿no? Entonces, obviamente te dan un listado, pero ya llegando el día, a veces cambia. Sí. Puede llegar el día y yo quiero escoger ahí, pero ya cambió. Entonces, ese día pues, es un nerviosismo al estilo, sí, ¿no? Sí. Amistades, hasta dinero te ofrecen. Sí, oye, también. porque la de adelante le dices, no sé, los dos son de Zacapu y los dos se quieren ir a Zacapu y le dices, oye, te doy una lana y no escojas esa. O sea, hay de todo ese día, se mueven muchas cosas. Entonces, pues te forman por promedio y pues obviamente con tus compañeros ya más o menos te das una cuenta quién va adelante, quién va atrás, porque pues hay un listado que te publica. Y a dónde quieren ir también, ya más o menos te dice. Ya días antes vas sensoriando, ¿tú a dónde vas? Entonces, ¿y si me alcanza? Sí, no me alcanza. Entonces ese día, pues creo que ningún deportivo estaba delante de mí. No, porque nada más en Monarcas hay 2 lugares en ese momento, habían dado 2. Entonces nada más era Pau que dio en el momento conmigo y pues iba un poquito abajo de mí, entonces pues yo ya en ese momento, entonces hacen la lista y pues todos clínicos, o sea, hospital, pues, y no, y pues llegó mi momento y pues Monarcas es la parte que escogí y pues afortunadamente, ¿no? Pero sí, ese día del servicio sí es algo, pues padre que tenemos que vivir, ¿no? Todos, sí, está bueno. Que justo es lo que, y por eso la pregunta, porque hay muchas universidades, sobre todo, por ejemplo, no sé si les pasa donde ustedes laboran, porque también, pequeño detalle, se nos olvidó mencionar que también son docentes. Sí. Entonces, muchos estudiantes dicen, oye, es que, ¿cómo tengo que hacer mi convenio? Pues nosotros previamente en nuestra universidad, pues ya hace el convenio con Sector Salud y Sector Salud pues ya manda todas las instancias con Salud Pública, no, con Secretaría de Salud, perdón. Entonces, en otras escuelas no, en otras escuelas es como búscale, perreale o a lo mejor nosotros te ofrecemos estos, pero están en, no sé, tal pueblito retirado o está en otra ciudad, entonces pues sí, es interesante, ¿no? Sí, me ha tocado porque ahorita está dando el servicio social aquí dos chavos, 2 fisios, y justo son de universidades que no hacen este protocolo. Simplemente vinieron, oye, ¿podemos dar el servicio aquí? Pues sí, claro, ya vimos sus aptitudes y sí, entonces depende mucho está bien. Pues hay que decirlo, que se ponga la camiseta. No, pero sí. Sí, no, de 5 de la mañana a 8 de la tarde.
Met for Lads. 5 de la mañana. Nosotros también le batallamos. También le van a tener que batallar el doble, dice. Sí, no, hay que, no, y sí, pues es que Todos la verdad, pasamos por el eso. servicio social es servicio social, o sea, tienes que saber qué es servicio social. Bueno, digo que el área de fisio es diferente, pero un servicio social de medicina, un servicio social de otra de la salud, o sea, son internados de la noche, tarde, entonces aquí sí tienes que cumplir ciertas horas que demanda la propia universidad, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte, yo creo que la del servicio sí es importante y pues también yo creo que es una parte importantísima en la formación, Claro. porque yo creo que del servicio sabes a qué te vas a dedicar. Claro. Porque en la universidad pues ibas a prácticas, ibas a esto, pero ya estando literalmente metido sobre eso, dices, me gusta un montón lo deportivo, o me gusta lo pediátrico, o estás en lo pediátrico y dices, esto no me gusta. Esto no es para mí. Exactamente. Entonces yo creo que el servicio es una parte importante para saber y también para crear relaciones, que al final las relaciones es importantísimo en muchas cosas. A mí me tocó, por ejemplo, ya que estaba en Mazatlán, compañeros que me escribían, oye, hay chance, y pues sí, ¿no? Así me tocó ahí echar la mano, ya que fueran a Mazatlán a Hacer prácticas y servicio. hacer servicio exactamente aquí. Entonces sí es importante esta parte de la relación y también pues es importante abrir puertas, ¿no? O sea, Claro, claro. a lo mejor si tu institución no tiene lo que quieres o alguna institución deportiva, pues hay que ir a preguntar. O sea, todos ocupamos de todos. Yo no creo que una institución deportiva no ocupe un chavo que tenga un chingo de ganas, que tenga una buena aptitud y que le guste lo que hace. Entonces sí se puede. Entonces yo creo esa parte pues es como un consejo. O sea, pues, lastimosamente una universidad no va a ir a hacer un convenio con un equipo porque pues es una o dos plazas, Sí. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y a veces pues las instituciones de ese tipo, por lo que manejen, por la envergadura, te dicen que no. Claro. Entonces hay que tocar, encontrar el contacto adecuado y ver la manera en cómo te puedes meter y tocar exactamente. Si no se puede por un lado o por otro, pero se puede hacer, se logra. Pues sí, justo retomando, por ejemplo, esto de manera breve que dice Toño, nosotros tuvimos la oportunidad de que nuestra universidad nos brindó esas facilidades o esos centros de servicio social, ¿no? Con tu próspero 6,500. Que ya dije, era para la clínica, ya ni me dejaron de esa clínica, pero bueno, se lo platico. Bueno, el chiste es de que tuvimos la fortuna o de alguna forma, pues, por las circunstancias, la ubicación de la universidad y todo, al menos a mí yo agradezco que tenía ese convenio con Monarcas, ¿no? Como lo dice Toño, pues era un lugar muy peleado o de alguna forma pues muy complicado luego de que te quedaba como el nervio de pero es que no me vayan a ganar porque pues al igual yo también no fui el primer lugar de la pero Fui el segundo, pero hospital. gracias a Dios las que estaban los 20 adelante de mí querían otras cuestiones, entonces también es de mucha, pues en este caso fue también suerte, por decirlo así, que ya cuando lo analizas dices, bueno, quizá no es suerte porque pues también te la tuviste que haber rifado en años previos para mínimo no reprobar o tener por ahí un promedio decente, pero sí justo nos hemos encontrado con esa cuestión de hay que ser realistas, ya ahora avientas una piedra y le va a caer un fisioterapeuta, y las universidades de alguna forma es como, bueno, sí saco a los chavos, pero no se están preocupando tanto por le voy a abrir este lugar o qué les ofrecen, sino esa, pues, Ya normal, ¿no? me formé 3 años, ya me pagaste lo que Ya me pagaste, pagar. exactamente, Ahí entonces... no me importa si tienes pacientes si les causa algún daño. Entonces, justo eso, ¿no? Sí es importante para estas personas que si la universidad no les brinda ya como estos centros, pues los busquen, o sea, es tocar puertas en base a lo que tú también quieras. Y aparte de lo que tú quieras, pues también la actitud y las ganas de que quieras trabajar o desempeñarte en ese lugar, porque a veces por más sueños que tengas, si no los buscas, pues tampoco te van a llegar las oportunidades a la puerta de tu casa, ¿no? Exactamente. Y otra de las preguntas, antes ya de pasar a otros temas que siempre nos hacen, y sobre todo también a nosotros alumnos y otros tipos de personas en redes sociales, es, ¿les pagaban en el servicio social o no? Antes de que te contrataran o los contrataran. No, ni siquiera, nada. Ni No, les el servicio social. Mira, en instituciones de salud veo que les dan 200 pesos al mes. O sea, sí, en los hospitales, ¿no? Pero no, nosotros no. Nada.
Lo que nos daban era una camisita nada más, o sea, el uniforme. Lo que sacabas en las retas de fuerza. Sí, no, a lo mejor una camisa y ya, fue todo. No, y digo, el pago a lo mejor de ahí de Monarcas o en ese caso, digo, te daban ahí tu entrada para el partido del viernes, ¿no? Eso sí, ese es el boletito, dices, Sí, eso sí fue lo que como el pago nos daban un par de bonos, dos bonos por persona. Entonces pues se ponía bueno cuando era liguilla o así, ¿no? Entonces nos tocó una buena racha yo cuando entré, que fue cuando Monarcas llegó a cuartos de final con el América. A semis, perdón. Sí, y inclusive el club, bueno, no es cierto, esto no fue en el servicio, esto ya fue cuando trabajé, pero no, sí nos tocó nos daban entradas, entonces pues sí eran buenos partidos, nos tocó. Ahí estaba. Ahí era el pago. Sí, ya, exactamente. Sí, es que es eso, porque ahorita actualmente sí nos ha tocado, ¿verdad? Y nos preguntan, les repito, ¿cuánto pagan? Y ahí en su clínica o en tal lado, ¿cuánto es lo que pagan por el servicio? Y es como hacerles énfasis en esto, o sea, es un servicio social que tienes que hacer, depende de la institución, y lo más que te pueden dar es actualmente, pues no sé, siento que unos 1,000 pesos al mes por hacer tu servicio social, sí. Pero... Que realmente pues no tendría por qué haber pero luego de repente sí pasaba eso también, ¿no? En las clínicas privadas el apoyo a gasolina, ¿no? O el apoyo a viáticos, que de todas maneras era algo simbólico, pero no es como ejercer un contrato donde te van a estar dando una nómina o un pago quincenal. Pero pues yo siempre he visto la vida así, mira, en el servicio social, pues ponte chingón, papi, aquí tienes que aprender, o sea, es servicio al final, entonces enfócate en aprender un chingo, esa es tu paga, o sea, que vas con el doctor, apréndele algo, güey. Vas aquí a la clínica, apréndele, puede ser que sea tu paga, porque de ahí más adelante te va a dar de comer. O sea, si tú aprendes a hacer lo que hace este oficio y que cobra tanto, pues no manches, el día de mañana que salgas del servicio que tú lo vas a hacer y puedes cobrarlo igual. O sea, aprendes la base, ¿no? Que no aprendes en la escuela, lo que aprendes en un servicio. Entonces es justo eso, nada más. Exacto, ya lo hemos mencionado en episodios pasados, puedes sacar muchísimo provecho, vas a aprender demasiado, que esos son los principales objetivos, pero también te pueden llegar a contratar o te pueden recomendar con alguien más. Oye, ¿sabes qué? Un colega está abrió su 5ª clínica acá y está contratando, vas tú para allá y, o sea, tienes ese tipo de ventajas y al final, pues las conexiones, o sea, si conectan con ustedes, oye, el fisio Toño, me está mandando un paciente que tengo por acá, voy empezando, pero ya me están mandando pacientes porque él no puede ir a verlos acá. Entonces empiezas a generar ese tipo de ventajas durante tu servicio. Sí, justo social. En esa parte, por ahí decía Eugenio Derbez, ¿a poco me quieres cobrar? No, pero, o sea, si yo te doy experiencia y te doy trato. No, pero, o sea, parte importante, ya lo mencionamos, el servicio social. Hay que verlo no tanto por el aspecto económico, sino el aspecto de aprendizaje y, como bien lo menciona Toño, o sea, a lo mejor nuestro servicio no correspondía a quedarnos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que luego nos tocaba quedarnos, o a Toño, no sé, ir a las 5 de la mañana, o sea, pero esas son cuestiones que ya nacen de ti y ni nos iban a pagar, ni por llegar temprano tampoco te garantizaban que, pues te vamos a contratar por eso, o sea, simplemente es disposición y sobre todo, pues, si tenemos la vocación, pues obviamente ya las cosas van llegando por sí solas, se van encaminando solas. Que fue justo lo que les pasó a ustedes, ¿no? O sea, estaban prácticas, después servicio y después contratación. Entonces ya vamos a pasar a este tema. Ustedes pudieron lograr hacer esto, que es un gran consejo y que realmente pues, todos los fisioterapeutas que están en procesos formativos y que están recientes a hacer su servicio, pues sí a veces es dar lo mejor de ti. O sea, sin esperar una remuneración económica o sin esperar el contrato, siempre dar lo mejor de ti. ¿Cómo fue esta parte, Toñito, de trasladarse ya en la parte laboral aquí en Morelia, pero venden la franquicia y se van a Mazatlán? ¿Cómo es la parte? Explícanos o cuéntanos un poquito cómo es el trabajo, lo que viviste aquí en Morelia y lo que viviste aquí en Mazatlán, ya la parte laboral. Pues mira, Saludos, Ricardo Salinas. Fueron dos mundos muy diferentes, okay. porque ya aquí en Morelia ya había establecido mucho, sobre todo hay mucha infraestructura, o sea, ya estaba la parte de fisio y ya. Y allá llegamos a una unidad deportiva. Entonces, la unidad deportiva la adaptan para que sea fuerzas básicas y
y estaba el estadio nuevo, el que se llama ahora El Encanto, pero nada más era la cancha y todavía no estaba lista. Entonces, pues fue llegar, o sea, los jugadores de primera división que están acostumbrados a su camerino, al almuerzo de lujo, llegas a un cuarto donde se cambiaban en sillas de plástico, güey. Entonces, más o menos, pues fue adaptarse a muchas cosas. En mi caso personal, pues fue llegar a un cuarto que no tenía nada y crear el área, o sea, aperturarla, o sea, llegas con la camilla y pues literalmente parecía que era mi clínica la camilla, vamos a poner estas camillas así, vamos a ponerlos acá, entonces así, eso fue al principio porque en cuanto llegamos a Mazatlán, pues todavía era pandemia, Sí. entonces a mí el equipo femenil de primera división la internan a las afueras de Mazatlán en un campamento que está dirigido a beisbolistas, porque ahí han un internado. Entonces, las internan allá, me parece que 2 meses. Entonces, sin salir, sin ver al sol. O sea, por infección o por... Para precaución, mantenerlos porque todavía estábamos en la época de no salgas, quédate en casa. Entonces, internan al equipo. Y básica se quedan acá en la unidad deportiva y al primer equipo lo mandan a otro lugar que se llama Estrella de Mar. Este lugar es como de aquí a Pátzcuaro, güey, de lejos. O sea, Mazatlán allá. Tenías que darle en el carro 45 minutos. Entonces, pues fue ahí prácticamente crear el área. Entonces cuando llegamos, el profe Lasta, que era el encargado, me dice, pues ocupamos una persona que se quede aquí con femenil internada, un fisio. Y otros 2 que se vayan a básicas y así nos dividimos. Entonces fue llegar ahí, aperturar exactamente diferentes. Entonces pues yo me toca quedarme con las chavas. Yo me quedé con la femenil. La idea es que todos fuéramos de todos. O sea, yo era la cabeza del grupo, pero al final pues coordinar para que yo pudiera ver femenil o pudiera ver 20 o a veces ayudar arriba a primer equipo, igual Charlie. Pero dadas las circunstancias para que el equipo femenil o el equipo de primera división, varonil o femenil, tiene a fuerzas que tener registrados 2 personas en cuerpo médico, que regularmente son las que salen a campo, ¿no? Que forzosamente puede ser una doctora y el fisio, pero el fisio es opcional, o sea, pueden ser 2 doctoras, ¿no? Entonces, pues cuando estábamos esa parte en internados, yo me quedo internado y no había quien fuera el segundo. Entonces llega una chava de Mazatlán y duró 2 días, 2 días internado con nosotros porque no aguantó el ritmo. Pues no había deportivos, no había en Mazatlán, no había fisios deportivos todavía especializados, o sea, a este nivel de un equipo de primera división no había. Y o sea, les faltaba pues como capacitación todavía en esta parte. Entonces esta chava no aguantó, dijo 2 días, esto no es lo mío. Aparte que las chavas de este grupo de chavas que juntaron, porque de Monarca se fueron 7, 8 y 4 venían lesionadas posoperadas, ¿no? Eso se puede hacer el fisio. Y aparte todas las que venían de estar encerradas. Y aparte los utileros no eran utileros, güey. O sea, eran lancheros. O sea, como que se fue. Literalmente agarraron a gente de Mazatlán y la adaptaron ahí. Entonces, pues los pinches balones eran cocos, o sea. No literalmente, güey. No literalmente. Eso no es literalmente. Pero estaban durísimos, güey. No se lesionaba. Entonces, güey, pues pinche chinga para el fisio, güey. Sí. No mames, una chinga, porque los aductores hechos calabaza, güey. Por pegar a los chavas que no venían entrenando 3-4 meses y unas pizzas diarias, güey. Y con estos balones que no, pues el utilero, pues todavía no le sabía eso, güey. Y así, entonces, pues no, pinche chamba. Entonces, la doctora empieza a notar, pues que empiezo a sacar la chamba, ¿no? Pues no manches, pues, neta, yo me levantaba les daba el trabajo preventivo a las 5:30 de la mañana, porque ahí se entrena muy temprano por el calor. Sí. O sea, a las 9:10 ya tienes que estar libre, güey, porque es cuando el calor ya no está insoportable. Entonces ahí empezamos 5:30 de la Yo pensé que porque era Antonio Lastra.
parar los cocos. Entonces, literalmente mi jornada de trabajo fue durísima, güey. Esos 2 meses yo los terminé odiando, güey. Sí. No es como que yo llegué y, güey, te fuiste a Mazatlán, qué rico. No, man. Sí, Fue una Y verdadera cosas que chinga. la gente no lo Y yo ya pedí al señor que ya llegara al aficio del equipo de la femenil, güey. O sea, al final. Y pues la doctora me hace la invitación. O sea, pasaron 2 meses y vio que pues hacíamos buen equipo la doctora y yo, güey. Sí. Y me invita, me dice, pues vente aquí a femenil. Y yo le dije, mira, ahora sí que platícalo con el profesor Lastra, porque él es mi jefe. Yo no es como que Decida. pueda decidir, me voy contigo o no. Entonces, pues ya se llegaron a un acuerdo y pues me fui. Yo fui especializado en el equipo femenil. Apoyaba en esta parte de básicas, pero yo ya me expresé en primera división femenil, entonces ahí ya entré y ahí estuve, pues estuve año y medio en el equipo femenil en primera división y medio año estuve sub-20 primera. Entonces ahí es cuando vivo esta parte, ¿no? La experiencia del fútbol profesional, estos 2 años en Mazatlán y los otros 2 y cachito que duré aquí en Monarcas. Entonces, pues así fue más o menos mi experiencia allá. Charlie, ¿cómo te fue? Pues bien, ¿no? Sí, pues me tocó vivir un poquito diferente esa transición, porque les repito, si bien de alguna forma a mí ya me habían hecho la oferta de trabajo, pues papelito habla, ¿no? Sí. Pues si no estaba oficialmente contratado por Monarcas. Así como yo creo que la mayoría del sector de aquí de Morelia, pues al menos en mi parte todos estamos con la incertidumbre, ¿no? De se va el equipo, se queda, es que sí ya se va y es que se queda y pues tú dices, no manches, y mi servicio social, o sea, mi temor más grande era decir, o sea, o me van a tocar volver a hacer el servicio, me van a liberar el servicio social o qué me va a tocar hacer, o me va a tocar buscar otro centro. Entonces, la verdad ahí yo creo que aparte de la psicosis que fue para todos la pandemia, pues yo todavía con esa cuestión. Entonces, se da la noticia de que Morelia se va a Mazatlán, emigra a Mazatlán. Entonces yo dije, no, pues ya déjame, empiezo a mover para preguntar qué onda con mi servicio. Porque aparte no solo el área de fisioterapia, tenía pasantes trabajando o ahí laborando, también de nutrición, de psicología, algunos de servicio social. Entonces, pues varios nos quedamos así como, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a liberar las prácticas o algo? Entonces, justo dan la noticia y pues yo soy de Zacapulco, Unión Europea. ¿Qué es eso? Estaba pues ahí, ¿no? Tranquilo, pues siempre a la cabeza, ¿no? Pensando. En eso me entra una llamada del profesor Lastra y así literal me dijo, ¿te vas o no te vas? El equipo se va a ir a Mazatlán, el sueldo es no te vamos a dar más, no tanto, que si te dices, ay, me van a poner una casa al lado de la playa. ¿Cuánto se entiende? No, mejor luego les digo. Me dicen, es tanto, ¿te vas o te quedas? Yo créanme que ni pensé en cuánto van a pagar, si le iba a hacer, si no le iba a hacer, si me iba a tocar a lo mejor poner de la bolsa, pero tomé la opción. O sea, yo lo vi prácticamente como una oportunidad de desarrollo, de crecer y pues vámonos. En mi vida he ido a Sinaloa, mucho menos a Mazatlán. Entonces dije, no, sí, la tomo y ya de ahí fue que pues se dio todo de alguna forma como este reacomodo para poder irnos. Ya me puse en contacto con Toño, le dije, el ofrecimiento es así, me invitaron, no, pues sí, vente, vámonos, y ya teníamos por ahí buena relación. Entonces pues ya fue que decidimos llegar, justo esa cuestión, ¿no? Llegamos y pues a una parte donde hay que ser realistas. En Mazatlán el deporte principal no es el fútbol, allá les encanta el béisbol, pero pues era la novedad, ¿no? Y detallitos, o sea, como le dice Toño, pequeños, ¿no? Que tú a veces no tomamos en cuenta, como hasta inflar un balón a buena presión, que los utileros de aquí, pues unos cracks ya tenían las medidas, hasta se ponían a jugar con los chavos y faltaba uno y todo. Pues ahí era como pues, saber cómo nos va, o sea, cuestiones tan sencillas que tienen que ver en nuestro trabajo, ¿no? Que a veces ni lo tomamos en cuenta. Se da esta cuestión que Toño se
pues lo internan allá con el sector femenil, y pues yo también digo, de alguna forma me quedé como en el área de fuerzas básicas, pero el área de fuerzas básicas en ese momento pues era sub-20, sub-17, sub-16, sub-15, y pues las categorías entonces pues era un hervidero de chavos, ¿no? Que pues yo así como, Toño, pues ¿dónde estás, güey? No, vente, échame la mano. Échame la mano. Y bueno, de ahí... entonces se da esa situación en donde de alguna forma ya también más adelante, ya con Toño allá en femenil, que ya se enfocó allá, personal de primera división la mandan a descansar a su casa por la cuestión del COVID, porque eran personas de riesgo, de alto riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, en ese primer semestre, pues también a mí ya me hacen la invitación para ahora sí estar apoyando y subir al área de primera división. Entonces ya fue que me hacen extensa la invitación a acudir a los entrenamientos de primera división, y pues de alguna forma no era como, pues vente a primera y ya de aquí a primera. Pues me tocaba ir en la mañana ya lo mencionó Antonio, pues a un lugar que era un resort que se llama Estrella de Mar, que queda 45 minutos, una hora de ahí de Mazatlán, y pues eran las mañanas, vete para allá, termina el entrenamiento, porque eso también hay que mencionarlo, el trabajo de un fisioterapeuta ni empieza a la hora que están citados los jugadores, ni termina cuando se acaba el entrenamiento. Eso me quedó muy claro, tienes que estar al menos 2 horas antes de que llegue el primer jugador, y irte, pues bueno, a la hora que termines tu trabajo. Entonces, pues aún así, digo, esta parte de la entrega, aparte de la camiseta, pues era ir en las mañanas a primera división o en las tardes, dependiendo del horario o del entrenador que estaba, y pues lo que restaba irme a fuerzas básicas a seguir pues trabajando, desempeñando, que pues sí, como bien una parte importante es dices, ay, qué chido, es un fisio de primera, o ay, se la llevan bien tranquilos los jugadores. No, pues o sea, la verdad, esa es una frase que me dijo un preparador físico, que me dijo, el fútbol te da mucho, pero también te quita mucho, porque realmente muchos dicen, ay, en Mazatlán, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué tal todo? Ay, viejo, si supieras que llegaba y me dormía y al día siguiente otra vez y así sin saber qué días iba a descansar. Entonces fue así como de alguna forma, pues ya estuve en algunas concentraciones con primera división, que realicé ahí unos viajes con el equipo de primera, pues ya me tocó experimentar esa parte, vivir ese sueño. Y bueno, pasa ese primer semestre, ya de ahí se dan unos cambios, cambio de directivas, de personal, y ya es de alguna forma en donde se fue como dispersando ya la idea del departamento. Uh-huh. Llega otra persona ya al departamento y ya como que nos enfoca. Antes digo, todos colaborábamos en todas las categorías, pero ahora era como, Toño, tú vas a femenil, Charlie, tú te vas a la sub-20, otro colega, tú 16 y 15, uh-huh. Y entonces ya como que ahí fue donde ya de alguna forma el proyecto o la idea inicial que se tenía, pues ya como que se fue dispersando. Entonces ya el segundo semestre de mi estadía allá en Mazatlán fue que ya estuve centrado nada más en la categoría sub-20. Okay. Sí. ¿Y cómo es vivir ese sueño, dices, Charlie? Cuéntanos, pues, ¿cómo es estar atendiendo a un jugador de primera división? ¿Cómo son estas concentraciones? ¿Cómo se maneja este ámbito? Te digo la neta, lo que se puede. Sí, ¿no? Aquí está. La verdad es que la verdad, para ser sincero, cuando estaba en la universidad, yo decía, sí, mi sueño más grande era ser fisioterapeuta de un equipo de fútbol, convivir con los jugadores, poder desempeñarme. La verdad, yo decía, bueno, de aquí a cuando tengo unos 30, que ya esté como más experimentado, pues ya voy a poder a lo mejor aspirar a eso, ¿no? Realmente a mí la oportunidad de trabajar en un equipo de primera división, en ese momento yo tenía 22 años. Entonces, de alguna forma, al principio, digo, me tocó ya relacionarme con algunos jugadores de primera ya estando aquí en Monarcas, pero ya como tal que te toque ya atender a un jugador de primera división,
pues en el momento así como que dices, oye, espérame, a ver, como que aguántate poquito, 22 años, la mayoría pues eran, si no eran de mi edad, eran pues más grandes que yo, entonces de alguna forma esa parte también fue algo importante y que todas las enseñanzas que aquí tanto Antonio con el profesor Lastra como Leandro Botti, que era el fisioterapeuta en ese momento, me enseñaron era pues gánate el respeto, pero gánate el respeto pues haciendo las cosas bien, porque luego muchas veces ha pasado, ¿no? Que al momento de relacionarte con los jugadores como que ya voy a cotorrearme, me lo voy a hacer mi compa y o sea, y esa frase también, los jugadores sí hay con quien tienes pues más match, con quien te puedes llevar un poquito mejor, pero así de primera pues no son tus amigos. O sea, realmente es su profesión, tu profesión es relación meramente laboral. Pero la verdad es que sí, luego tenemos como ese tabú, ¿no? También de, no, es que un jugador de primera, ¿cómo lo ni lo quiero tocar, ¿vale? Cuando realmente, pues digo, como todas las personas, ¿no? Siendo jugadores o algo, pues hay quien tiene el carácter pues un poquito más de reserva y hay con quien te trata como pues, si fuera un amigo de toda la vida, ¿no? Entonces les digo, para mí sí fue como un poquito un momento estar así como, a ver, espérate, ya estás trabajando todo, pero en ningún momento como que me dio tiempo para pensar como dije, chin, no la voy a regar o no voy a hacer algo, sino si tú vas bien enfocado a lo que tienes, ya cuando menos acuerdas los estás relacionando y eso es algo que yo les he dicho, sea jugador de primera división, sea Pepita Pérez de 70 años que vive en la esquina y que a lo mejor no tiene para pagarte una sesión. Tú debes de tener esa vocación de servicio, a final de cuentas de trabajar con quien te toque y como se llame y gane lo que gane y cueste lo que cueste. Pues sí, Toñito, ¿alguna buena experiencia? Cuéntanos por ahí alguna anécdota o cómo te fue a ti con esta parte laboral, tanto, obviamente son jugadores profesionales, pero también me imagino que no es lo mismo trabajar con hombres de primera división que mujeres de primera división. No, yo tuve, gracias a Dios, esta experiencia de trabajar con los dos. O sea, en el varonil también estuve en primer equipo y en femenil, ¿no? Mira, son completamente dos polos opuestos esta parte. Te puedo decir hoy en día, y yo creo que todos los que trabajan en este ámbito, el equipo femenil es el equipo que más se lesiona de todos. O sea, de varonil primera, sub-20, todo. Y en ese momento influyeron más factores. ¿Qué factores en ese momento influyeron? Que, por ejemplo, un niño de ahora... un niño que fue profesional o que es profesional, en este lapsus, empieza a jugar desde los 6, 7 años. Y estas jugadoras de primera división, en ese momento, literalmente de los 17, 18 años, empezaron apenas a lo mejor entrenar o ser lo más profesional. Entonces no tienen esa base muscular que se necesita para entrenar 2 horas diarias a tope, ¿me entiendes? Entonces, pues ese es uno de los muchos factores que hace que el deporte femenino sea más lesionable. Entonces, a partir de eso, son diferentes lesiones y aparte de eso, pues el trato con una mujer, ¿no? Es muy diferente. Para mí fue al principio muy difícil esta parte porque muchas personas creían que yo no iba a hacer mi trabajo en este equipo femenino por ser hombre. O sea, porque pues al final una mujer se puede lesionar un aductor, ¿están de acuerdo? Que es bien común. Entonces, pues yo voy a manipular el aductor del fútbol femenino, por ejemplo, o un piramidal, un glúteo. Entonces, al final, son cosas que uno tiene que hacer y al final deja tú el equipo femenino. O sea, yo aquí en mi clínica hago lo mismo que hacía allá. O sea, no hay ningún problema. Siempre trabajando con este profesionalismo que se le respeto y tanta confianza había, tanto así, que las chavas me lo pedían. O sea, me pedían, oye, ¿me puedes liberar el glúteo? Con mucho gusto. Terapia manual, con mucho gusto. El aductor, con mucho gusto. O sea, ellas me tenían mucha confianza porque sabían en esa parte del profesionalismo que crea, ¿no? Y en el equipo varonil, sí es otro polo muy opuesto, muy diferente en esta parte. Obviamente, pues el equipo
varonil ya tiene gentes de mucha gallardía, ya pues, te encuentras, me tocó tener jugadores que ganaron el oro olímpico, por ejemplo, en Londres. ¿Como quién? Como Néstor Vidrio, Marco Fabián, me tocó atenderlos, y pues tú llegas con un estatus de que no, güey, va a ser bien mamón, no, la neta, no, y súper buena onda, güey, o sea, no manches, esa camaradería. Decir que les hagas, que les pongas. Y a pesar de que este tipo de jugadores ya han tenido 100 fisios, güey, sí, por toda su trayectoria, o por ejemplo Marco Fabián, fisio alemán. Sí, o sea, no manches, o sea, se adaptan súper bien a lo que tú les haces y no tienen ningún problema. Claro. Entonces esa parte, súper padre. Me tocó la experiencia, pues, de ir a una pretemporada con primer equipo. Entonces esa es una experiencia muy, muy linda. O sea, vivir todo el proceso, vivir las chingas que les ponían, la recuperación, ganarte la confianza de ciertos jugadores. O sea, eso yo creo que en cuanto a experiencia ha sido lo más lindo que me dejó a mí el fútbol, esa pretemporada en primera división que fue aquí en Querétaro, y nuevo técnico, fue entonces nuevos jugadores, entonces pues ahí nos adaptamos, las novateadas, que en este caso me tocó pues cantar. ¿Cuál cantaste? Excelente cantante. Pues es que ahí me lucí. Sí, no, todos nos novatearon, pues a mí me pusieron a cantar ahí delante de todos. ¿Y a ti, Charlie? No, yo lo mío digo, yo más tranquilo, yo me voy a respetar. No, pero digo, dentro de todo, como bien lo mencioné, a veces a mí, por ejemplo, me tocó trabajar con Jorge Valdivia, que pues, cuando llegó aquí, yo la verdad cuando estaba más pequeño, pues decía, no manches, o sea, para mí era un crack, ¿no? Mundial. Entonces ya el hecho de que te busque, de repente te eche una llamada para, oye, vámonos de copas, ahora sí, no, espérate, tranquilo, pues ya. Tranquilo, 5 minutos llego. No, pero o sea, es a lo que voy, a lo que menciona Toño, ¿no? Muchas veces como que tenemos catalogados, digo, la sociedad, sobre todo nosotros aquí en México, los tenemos en un estatus muy, muy alto, que digo, es digno de reconocer, pero también son personas y también son seres humanos y también se relacionan, se equivocan, les rompen el corazón, ¿no? Ellos a otros como a cualquier otra persona. Pero no, la verdad es que dentro de ese trato, pues también me ha tocado esa parte de ya asistir, ya fuera de los clubs, atenderlos de manera personal, ya no mediante el club. Entonces esa parte, pues dices, de repente, a mí me tocó con un jugador de ahí de Monterrey, que no voy a decir su nombre, pero me tocó trabajar con él también por ahí. Estuve 3 semanas trabajando esta parte de manera pues personal, buscando la playa. Y ahí pero creo que no se alcanza a ver, de todas formas ya no está en México. Y el hecho de que, por ejemplo, en esta parte él me abriera las puertas de su casa, que estuve viviendo con él durante 3 semanas, con su familia, con sus hijos, el poder convivir con él, el que de repente pues, te das también cuenta, ¿no? De también la atmósfera que ellos viven, la presión. A mí, por ejemplo, en esa época que me tocó ir a atenderlo, en ese momento estaban jugando una semifinal de Liga MX Monterrey. Entonces el hecho de que me dijera, ¿sabes qué? Maneja tú de aquí de mi casa al estadio y vivir la euforia de cómo allá también, digo, es otra locación, pero que la gente se te deje ir a la camioneta, que pues te estén así como que chilas, ¿no? Y yo de chofer, ¿no? Pero no, esa parte de alguna forma te das cuenta, ¿no? Que un día te invita a cenar y pues tú siempre no acostumbrado a ver cuánto cuesta, pues esto me alcanza esto, y que de repente te lleguen y te digan, pide esto y tráemelo para compartir. Entonces, entonces de alguna forma, pero nunca Tepache. no tiene charanda. Entonces, de alguna forma, digo, vuelvo y reitero, son personas, claro. Y todos, la verdad, el trato, al menos de mi parte, al contrario de llevarme malas experiencias, yo creo que fueron muchas buenas experiencias y sorprenderme para bien de cómo los jugadores te respaldan también, te apoyan, nunca es así como que te dan el feo. Muchas veces tenemos ese estigma, ¿no? Obviamente vuelvo a lo mismo, y como lo menciona Toño, pues también hay que ganárselo, ¿no? Con chamba, no nada más por una bonita carita o algo. Entonces pues ya como yo
pero sí influye, güey. No, pero la verdad es que son muchas y muy buenas experiencias las que te dejan el trabajar. ¿Alguna, Charlie, así que tú digas, esta, no sé, estuvo graciosa Me o esta fue la que acuerdo y más todavía me da risa. me ha O marcado? Toño, alguna Algo que que les tenga haya por ahí. pasado así, que tú digas, no manches esto, nunca me imaginé que me fuera a pasar. Que se pueda contar. Que se pueda, pues ese es el detalle. No, pero, híjole, yo creo que, por ejemplo, un jugador que está ahorita muy de moda, que en ese momento estaba en Mazatlán, ahorita está hasta en selección. De repente un día, ¿no? Pues ya vuelve, le reitero, estás un poquito, llegas antes que los jugadores y todo, para si necesitan terapia. Entonces llega ya este jugador y llega así como, no puedo caminar, es que me duele caminar. ¿Eso es qué? ¿Una friega o qué? ¿Qué te hicimos o qué onda? Dices, entonces ahí cuando dices, ¿qué le hice ayer? No, ya la cagué. O sea, llega y ¿qué onda? ¿Todo bien? No, pues es que no puedo caminar. ¿Pero qué? Todos los jugadores trabajaron bien, lo hicimos bien, no hicimos nada fuera de lo normal. ¿Qué hiciste? Dice, no, es que me pasé la pistola del masaje. Cabrón, pues ¿cuánto tiempo te la pasaste? No, pues anduve ahí como 4 horas. Entonces es cuando dices, no, pues zapatero de tus zapatos, ¿no? Saludos, Chino Huerta. Sí, o sea, te das cuenta de ese tipo de experiencias, ¿no? Que los jugadores a veces pues desconocen, ¿no? También, como lo mencionas, son los que dicen, ay, a mí ponme esto, que esto me funciona. Ajá, listo, no pasa nada, se lo pones ya, pero pues también apoyarlos en esa parte, ¿no? Sí. Que luego son esas anécdotas que pasan, Toño, no sé qué, Pues, que sepa. Pues no, algo dentro de Yo lo fui que el que le di la permisión. pistola. Y me invitó a su casa a trabajar. No, me tocó la experiencia, cuando estaba el Chaco Jiménez de auxiliar con... ¿Quién? Caballero. Con Gabriel Caballero. Yo estaba en el estadio en ese momento y iban llegando, porque yo acababa de tener un jugador, iban llegando y ya tenían armado para hacer el asado, güey. Entonces me tocó, Muy argentino. me tocó llegar al asado, pero en ese momento no era asado. Trajeron, no les miento, como 10 charolas de mariscos, güey, de diferentes. Aparte llegó una señora con un caso. Llegó una señora con el caso y hizo, ahí son muy famosas unas como gorditas con carne. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, güey. Las gorditas que tenemos. gorditas. Bueno, son La chorreada. las chorreadas, riquísimas, güey. Y las empezó a dar y una hielera hasta la madre de vino, de diferentes, güey, y de todo, güey. O sea, en ese momento se permitió porque el equipo, creo que ese pues no pagó Lo del descenso. el descenso, Ajá. entonces, y aparte era periodo vacacional, entonces fue como una despedida muy, o sea, nada fuera de lo común. Permitido. Y permitido. Y pues me tocó vivir esa experiencia. Ya nada más les puedo decir eso. Ya no, nada más del asado muy, muy rico y ya. Y eso pues, es una experiencia también que Sí, pero bueno, claro, pues, es bueno, una sí, claro. muy buena Me experiencia. tocó Si el día de mañana les llamaran y les dijeran, oye, ¿sabes qué, Toñito? ¿Sabes qué, Charlie? Los queremos de regreso. Les ofrecemos, no sé, algo similar a lo que ganaban, a lo mejor un poquito más. ¿Se regresaban o no se regresaban? O sea, dejar lo que tienen ahorita hecho o a lo mejor dejar trabajando, o sea, pausar este proyecto que tienen y regresarse. Personalmente, del equipo femenil, 4 equipos me han buscado. Ok. 4. Te hace 3 semanas Cruz Azul, pero en la sub-19, güey. Entonces, femenil. Y anteriormente la primer equipo, pero es complicado, güey. Ya estamos pues, más establecidos aquí. Claro. Personalmente, pues yo doy clases en la universidad. Aquí me está yendo muy bien. Y ya conozco este rubro del equipo, ¿sabes? Entonces, tienes que entregarte al 100% al equipo. No tienes, la neta, tiempo para otras cosas. Si en verdad quieres, pues, rendir, güey. Porque si no, pues, medio rinde, pero no. Pero, pues, prácticamente... si en un equipo profesional te ven que no estás rindiendo, pues gracias. Y sí, y hace como 7, 8 meses, también del mismo Cruz Azul, hasta fui a hacer entrevista a la Noria, y todo, pero al final el costo-beneficio no me benefició tanto. Entonces, pues les terminé diciendo pues que no.
Entonces, pues ya, y hace la semana pasada me escribió por ahí un directivo de San Luis, pero igual es que es femenil, güey. Y yo no tengo nada, yo creo que femenil, yo trabajé 2 años y muy a gusto con las chavas y todo, pero al final, pues lo que más me late, pues son a lo mejor el varonil, ¿no? Entonces yo siento que cada quien sus gustos. Ya se quedó, que personalmente con femenil yo ya logré mis sueños que cumplir, y entonces pues es complicado, ¿no? Sí, Regresar claro. al full femenil. Y más adelante, a lo mejor si nos llega una oferta de un varonil, puede ser que la pensemos, pero si no, pues yo creo que aquí ya estamos bien establecidos, sí, claro. Acá, y pues no sé, Charlie iba a contar esta, pero también por ahí un equipo nos pidió el currículum no hace mucho, a los ambos, y pues ahí quedó. Ahí sí no puedo decir que ahí no sé que lo rechacé porque no nos llamaron, pero sí nos tomaron en cuenta, o sea, y ese sí era para varonil y primer equipo. Entonces, pues prácticamente sí. Es que Madrid queda muy lejos. Sí. Es que todavía no tenía Sí, pasaje. sí, pero la verdad, como consejo para todos, pues no nos queda más que seguirnos preparando. Sí, o sea, al claro, y final estar preparado. hay que estar preparando, actualizando, porque no sabes cuándo te van a tocar la puerta otra vez. Entonces, y si tú te tocan la puerta pero no estás preparado, caminaste. Ahí. Entonces no hay como estar actualizado, preparado para el día de mañana. Si se abre una oportunidad, estar bien preparado y que no te y que te digan, pues, escojan, porque no es nada sencillo llegar a esa parte, ¿no? Sí, pues en esa parte y respondiendo un poquito, pues sí, digo, también ha habido el acercamiento ahí de algunos equipos, de pues manda tu currículum. Yo cuando salí de Mazatlán también tuve por ahí una proposición, pero la verdad no me latió mucho. Digo, nunca, yo sí soy de la idea de nunca digas nunca, pero digo, de alguna forma, a final de cuentas, ya el fútbol pues te va relacionando. A mí en lo particular me ha gustado mucho el poder trabajar ya con jugadores en activo, pero de manera particular. Okay. Sí, el hecho de poder estar en un club, la verdad, vuelvo a lo mismo, sí es una muy buena opción que de alguna forma podamos desempeñar lo que conocemos y que nos dejen desarrollarnos. Pues también lo consideraría, y pues también digo, favoreciendo obviamente a la cuestión económica, pues claro que sí, pero de manera actualmente, digo, este es un proyecto que estamos emprendiendo y va en muchas vías de desarrollo, y como bien lo menciona Toño, en todos los aspectos, tanto en un equipo no es como pues voy a estar medio así en el equipo y otro ojo acá, sino pues es centrarte en lo que te dedicas. Entonces, en ese aspecto, si hay una buena opción, o en primera división o en algún otro país, pues claro, el fútbol, a final de cuentas, yo creo que les pasa, pues es nuestra pasión, ¿no? Claro. Independientemente de la parte profesional. Pero pues sí, también vuelvo a lo mismo, siempre y cuando te permitan desarrollarte, porque pues también tenemos luego ese estigma de que a veces creemos es que los mejores fisios están en primera división, y digo, obviamente hay unos, para mí hay unos pero la verdad es que vuelvo a eso, ¿no? Hay unas personas que les aprendes, y yo les agradezco tanto a Toño, al profe Lastra, a Leandro Botti, a los fisios que tuve ahí en su momento, a los preparadores físicos que te enseñan, claro, que son personas muy capaces, pero a veces también digo, en el fútbol está esa parte también como hay de todo, o sea, también hay que hablar de esa parte, que no todo es miel sobre hojuelas, pero sí, claro, si hay una buena oportunidad y favorece a todos los aspectos, sin ningún tema podría retomarlo, vaya. Okay. 18 equipos, ahí están. Les dejamos sus datos. Bueno, pues la verdad, muy nutritivo este episodio, muy interesante, porque estamos rompiendo ciertos paradigmas que existen en la parte de la fisioterapia. Los oyentes por ahí, estudiantes o oficios también ya ejercientes, pues ya se dieron una idea de cómo es esta vida del fútbol a nivel profesional, cómo es que puede un fisioterapeuta llegar. Entonces, no sé si por último quisieran mandar un último consejo, mandar saludos por ahí a alguien. No, pues, personalmente como consejos, yo creo que durante la charla pues ahí hemos lanzado varios. Mi
mi consejo es que pues nunca te dejes de capacitar, de buscar algo nuevo. Obviamente hay que ser muy inteligentes en qué tipo de capacitación tomas, ¿no? Claro. Porque pues malamente así como hay muy buenas, también hay unas que dejan mucho que desear. Entonces hay que ser bien inteligentes. Yo lo que les digo a las personas o a los que me dicen, oye, esta capacitación, ok, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué te puede servir a ti? ¿Qué quieres de la vida? Y en base a eso, o pregúntale a un fisio que tú consideres que es muy bueno en eso. Claro. Por ejemplo, si vas a tomar una capacitación en neuro, trata de preguntarle a un neuro que no sea del tipo, oye, ¿cómo ves? Ah, sí te la recomiendo, listo. O al de deportiva, alguien que sea muy bueno en deportiva, oye, carnal, ¿cómo ves esta capacitación? ¿Buena o mala o no es necesaria? Porque luego muchas ni son necesarias, ¿no? O nada más lee poquito y lo comprendes y lo analizas, o sea, porque hay capacitación ya quieren hacer de muchas cosas. Entonces, pues es eso, mi consejo es actualízate, capacítate y júntate con los que saben, güey. Eso es bien importante. Júntate con los que saben, porque si juntarte con los que saben, exprimes, aprendes y más adelante te puede servir para todo lo que vas a hacer, ¿no? Exacto. Y bueno, pues también ya hemos hablado ahí bastante de algunos consejitos, pero igual estén listos, al igual que todas las áreas de la salud, la fisioterapia, o sea, no deja de actualizarse. Si nos quedamos con lo que nos enseñan en la universidad, pues Dios nos bendiga, porque ahí nos hubiéramos quedado. Entonces, simplemente que tengan vocación, que tengan la convicción realmente de lo que van a hacer, que estén seguros de todo lo que se proponen y sin problemas, si tienen el objetivo y van por él y lo buscan de una y de otra forma, sin tema les va a llegar una oportunidad. Entonces es ahí donde hay que estar preparados, porque la oportunidad va a estar, claro, dependiendo de lo que sea fútbol, sea hospital, sea en el área donde estés. Tienes que estar preparado, si no pasa el tren y ya no te subiste, ni modo. Hay que tocar o esperar o ya no vuelve a pasar. Entonces, más que nada eso. Muchas gracias. Pues listo, agradecerles nuevamente por abrirnos la puerta de su clínica. Y pues por ahí, Juan Carlos, ¿alguna recomendación que les des a los oyentes? Que se los sigan en sus plataformas. Exacto. Que los sigan aquí en la plataforma de la clínica. Ahorita vamos a tomar unos videos que van a estar apareciendo al inicio y al final en la presentación para que vean cómo está compuesto esto que nos comentaban. Que los sigan en sus redes sociales, que nos sigan a nosotros en las redes sociales y pues que estén por ahí activos, que nos comenten qué opinan, si tuvieran alguna duda en particular, igual se pueden contactar con ellos. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Saludos.